Hace 500 años, un monje alemán llamado Martín Lutero inició una protesta que resultó en un movimiento mundial. En ese entonces Europa vivía bajo la sombra de la Iglesia Católica Romana y era más un imperio que una iglesia. Coronaba y despojaba reyes y usaba su poder para mantener a las personas en la oscuridad de la superstición. Eso nos suena un tanto extraño, pero en cierto modo, los días de Lutero se parecían a los nuestros. Al igual que hoy, todos tenían una opinión acerca de la Biblia, a pesar de que nadie realmente la había leído. Como muchos de nosotros, ellos confiaban en líderes de opinión y las tendencias de sus días, que les decían lo que estaba en la Biblia y si debían creerlo o no. Lutero era una de las pocas personas que leían la Biblia, y lo que encontró fue explosivo. A pesar de que era un monje, Lutero odiaba al Dios de la Biblia. Pero cuando la estudió, el mundo a su alrededor comenzó a tener sentido. Dios cobraba sentido. La importancia de Jesús se fue haciendo evidente. Descubrió la respuesta a su pregunta más profunda. ¿Cómo puede vencerse la maldad? De forma más precisa, ¿cómo podía lidiar con su maldad, con su propio pecado? Lutero descubrió que no podía hacer nada para solucionar el problema por sí mismo. Tenía que confiar solamente en la obra completa de Jesús. Lutero había descubierto una verdad central. Esto cambió su vida y cambió al mundo. La reforma protestante tenía que ver con dos asuntos: establecer quién podía determinar lo que es verdad y reconciliar lo que somos con lo que Dios es. Reconocía que la palabra de Dios es la autoridad final en este mundo y que la vida perfecta y la muerte sacrificial de Cristo son la única respuesta al mal y el único fundamento sobre el cual los pecadores pueden estar delante de un Dios santo. La Reforma Protestante es una historia de transformación, una transformación del odio al amor, de la esclavitud a la libertad y de la fe ciega al descubrimiento glorioso de la verdad en Cristo Jesús. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará, será nuestro refugio. Con furia, con afán, el enemigo está, sus armas dejan ver astucia y gran poder. ¿Quién podrá darnos libertad? La primera iglesia bautista de San Antonio se engalana al recibirles en esta mañana. Y queremos de esa manera darles la bienvenida, una cordial bienvenida, por haber aceptado nuestra invitación para reunirnos y celebrar los 500 años de la Reforma. El Ministerio Pastoral y los demás ministerios y propósitos de nuestra iglesia nos hemos organizado para tener una celebración digna de nuestro Dios. Primeramente, una celebración para nuestro Dios, pero también un tiempo para reflexionar y meditar sobre este aspecto tan importante para la historia de nuestra iglesia, de las iglesias cristianas, específicamente en Venezuela. Por eso, hermanos, muchas gracias por venir. Sean todos muy bienvenidos.
Muy buenos días, tengan todos nuestros invitados. Como decía nuestra hermana Tamara, es un honor para nosotros tenerles aquí y quiero hacer públicamente el reconocimiento de algunas personas que se encuentran entre nosotros. Tengo aquí al pastor Argenis León de la Iglesia Jesús, el Buen Pastor. Gracias por ponerse de pie. Así también quisiera reconocer que él vino con una de sus miembros, la hermana Tirsa Espinal. Puede ponerse de pie también para que le conozcamos. Gracias. También entre nosotros tenemos, por supuesto, a los miembros de la primera Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos. Quisiera que nuestros miembros y visitantes regulares de la iglesia se pusieran de pie también. Ok, bienvenidos. Muchas gracias. Tenemos también entre nosotros al hermano Carlos García Montero, de la Iglesia Jehová Nice, Venezuela. Dios es mi bandera. Puedes ponerse de pie, bienvenido. Igualmente tenemos entre nosotros a el pastor Abimael Salazar y a su esposa. Ellos son los padres de nuestra hermana Elizabeth Dos Ramos. Bienvenidos sean a esta actividad también. Asimismo está entre nosotros el pastor Every Marchán, pastor de la primera Iglesia Bautista de Los Teques. Él viene acompañado de su amada esposa, quien está felizmente embarazada, y también viene con la hermana Inés Parra, que es parte de su membresía y es parte también de su iglesia. Pues así, hermanos, sean todos bienvenidos, muy bienvenidos a todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias por su atención. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor. Nos acercamos en plena certidumbre de fe para adorarte, para honrarte y glorificarte. Señor, estamos muy felices al celebrar los 500 años de la Reforma Protestante. Gloria a tu nombre, Señor, por haber usado a Martín Lutero para gloria de tu nombre. Como continúas usando hombres en la actualidad, porque tú eres el mismo ayer, el mismo hoy y siempre. Señor, en unidad con mis hermanos, colocamos en tus manos esta celebración desde el inicio, desarrollo y cierre, porque tú todo lo haces con broches perfectos. Gracias, Señor, porque en esta mañana estaremos viendo temas de antecedentes, de las olas y las implicaciones, Señor, que tiene la Reforma Protestante para la iglesia actual. Todo lo dejamos en tus manos, con acción de gracias. En el nombre de Jesucristo, amén. Para irnos acercando al primer tiempo de nuestro programa, vamos a estar reflexionando a través de la presentación de nuestro pastor Richard, el primer tiempo que tiene que ver con los antecedentes de la Reforma Protestante. Como todo aspecto histórico, todo momento histórico, acercarnos a la Reforma Protestante requiere que hagamos una revisión de los aspectos más importantes alrededor de este evento.
Si sabemos y recordamos, esto ocurrió para el siglo XVI, pero no podemos dejar de pensar en algunos asuntos del contexto social, de la conformación de la iglesia del momento, aspectos doctrinales, entre otros asuntos que están alrededor de este hecho, de este momento que estamos recordando. Será así entonces muy importante que nos detengamos a meditar cuál es la relevancia, cuáles son los aspectos de ese contexto que pueden ser significativos para poder comprender la relevancia que para hoy tiene nosotros pensar como cristianos en la Reforma Protestante. Sin más, quiero dejar entonces con ustedes a nuestro pastor en este primer espacio que hemos denominado Antecedentes de la Reforma Protestante. Estamos muy felices, estamos muy contentos y agradecidos con el Señor que nos concede este tiempo. Estamos haciendo lo que muchos cristianos en el mundo. El 31 de octubre de 2017 arribamos a 500 años de esta coyuntura, pero que ha sido más que una coyuntura en la historia, ha sido un evento trascendental y estructural. Y yo he tomado, para hacer estas tres miradas del pasado, del presente y la proyección del movimiento protestante o también del pueblo evangélico, la figura del tapiz, la metáfora del tapiz, y ya les voy a decir por qué. Porque en esto de la Reforma Protestante se tejen unos cuantos hilos. Y si usted mira la figura del tapiz, se lo voy a decir por detrás, es un poco borrosa. La Reforma Protestante tiene sus cosas caóticas, tiene sus claros y oscuros. Y nosotros queremos mirar la Reforma Protestante por la parte posterior, que a veces no es muy bonita, pero también queremos mirar los hilos que se tejieron para darle esa forma, ese acontecimiento, y también pensar en el futuro. Así que tomo esta imagen y hago la pregunta, ¿es una historia que se sigue tejiendo? Ya veremos. Pasemos a la lámina que sigue, por favor, porque tomando esta figura del tejido, o de lo que es un tapiz, quiero pensar que en estos días hemos tenido la estampa de Lutero por todas partes. Películas, se han hecho proyectos fílmicos acerca de Lutero y de la Reforma Protestante, figuritas como estampillas, incluso esta empresa, Playmobil, sacó una figurita de Lutero tipo Lego, donde están todos los personajes para ilustrar un poco la biografía de uno de los reformadores. El más famoso, el más conocido, pero no el único, como veremos en breve. Y sacaron esta figurita y demás. Allí tenemos la figura de ese libro. Entre tantos otros, se han reeditado títulos que tienen que ver con la Reforma Protestante, biografía de reformadores, y han salido títulos nuevos. El Señor me concedió, con Casa Bautista de Publicaciones y Editorial Mundo Hispano, ser el editor de este libro. Me siento muy honrado. No creo que viva los próximos 500 años para hacer algo parecido, si es que Cristo no viene antes. Y aquí 8 teólogos latinoamericanos hacen varios ensayos de la Reforma Protestante, es decir, ensayan en torno a varias cosas. Lo que quiero decir con esto es que hemos tenido la estampa de estos días con la Reforma, foros, celebraciones, publicaciones, representaciones, en fin. Vamos a pasar a la otra lámina y tenemos la primera parte, que es el antecedente de este tapiz, que es el antecedente de este acontecimiento. Pasemos, por favor, y nosotros debemos tener en mente esto, que me permití definir la idea de un tapiz para que la imagen nos ayude a acercarlo, en vez de estar recordando fechas, nombres fríos o datos que son importantes. Creo que la metáfora nos va a ayudar mucho. Mire, un tapiz es una labor textil, usualmente hecho a mano, de gran tamaño, en el cual se tejen varios hilos para hacer una obra que luego se puede colgar como adorno. Eso es un tapiz. Tradicionalmente son hechos a mano, como he dicho. Vamos a seguir. Cuando usted va a hacer un tejido, algo interesante, y se lo voy a decir para que apreciemos, como he dicho, este acercamiento. En el lenguaje textil hay una distinción básica entre dos elementos. Yo no sé si usted lo sabía, probablemente algunas damas que conocen de la tradición artística de esta artesanía lo saben, que hay que distinguir entre lo que es la urdimbre y la trama.
Y la urdimbre, en un textil, si pasamos a la otra imagen, se lo voy a ilustrar mejor. La urdimbre son estos hilos bien verticales o horizontales que están fijos, pero más que todos los verticales. Y la trama son precisamente estos azules que se van entretejiendo horizontalmente para hacer entonces el tapiz. ¿Qué quiero decir? Y quiero decirles que vean ese marco de madera, porque para entender la Reforma Protestante vamos a revisar el marco histórico, social, político, religioso y moral, y vamos a ver luego la urdimbre que son las solas de la Reforma, son esas cosas fijas y estructurales. Las solas de la Reforma, como veremos más luego, son 5 afirmaciones. Algunos dicen que son 3, otros dicen que son 4, otros dicen que son 5. 5 afirmaciones evangélicas que hemos sostenido en la historia del cristianismo por siempre. Y entonces vemos que la Reforma Protestante nos muestra la urdimbre de la fe cristiana. Hay cosas que nosotros tenemos que tener fijos si queremos ser fieles al Evangelio y a Cristo. Son las cosas fijas y permanentes que derivan del Evangelio y de la palabra de Dios. Perdón, sí, la urdimbre. Y la trama serían esos acontecimientos que se siguen entretejiendo, porque en cada generación, y cáptelo allí, cada generación de cristianos tiene el compromiso de tejer su vida cristiana, siendo fieles a la urdimbre de la palabra, a la urdimbre del Evangelio, a la urdimbre de las doctrinas fundamentales, pero tejer su propia historia cristiana. Así es la historia cristiana. Por eso es que digo que la fe cristiana y la Reforma Protestante puede verse como este asunto del tejido. Vamos a pasar, por favor. La Reforma Protestante representó un hito importante en la historia global. Aquí tengo conmigo algunos libros que he tenido que leer en estos días. Y yo en estos días, y más que en estos días, en los años recientes he reconocido delante del Señor una especie de pecado. No miraba la importancia de la historia de una manera dinámica. Quizás como la mayoría de los que estamos acá, pensé de la historia que era un proceso muy fastidioso, muy tedioso, tener que grabar nomás fechas, nombres de personas y articular datos de acontecimientos pretéritos o pasados, y eso me parecía a mí tedioso. Pero en estos días, en la medida que ha ido el tiempo, he comprendido que muchas cosas se explicarían mejor si conociéramos la historia. Muchas cosas se retomarían mejor si conociéramos la historia. Y muchas cosas se evitarían, como dice el dicho, el adagio dice que quien no conoce la historia está condenado a repetir errores. Y es verdad, la historia es una maestra viva, no es una maestra muerta, es una maestra viva. Y yo, en oración con el Señor, en mi proceso de devoción con el Señor, yo pedí perdón. Porque pasé por un seminario y pude mirar la historia y he tenido acceso a la historia y no miré la atención de yo mismo nutrirme y formar a mi pueblo en ese sentido. Yo creo que de alguna manera todos los pastores evangélicos deberíamos reconocer que hemos fallado en darle a nuestras congregaciones una formación de por qué somos evangélicos. ¿De dónde viene el término protestante? ¿Qué es el protestantismo histórico, por ejemplo? O el protestantismo, diríamos, pentecostal, el protestantismo neopentecostal, el protestantismo carismático y todas esas, diríamos, mutaciones o ramificaciones o expresiones que se han dado. ¿Cómo nos llegó? ¿En qué tiempo? ¿Qué caminos tomó? ¿Por qué el protestantismo de aquí, de América Latina, es distinto al protestantismo que llegó a otras partes? Cuando era el Imperio Británico, o cuando comenzaron las conquistas, Portugal y estos países europeos, nosotros nos llegó fue el protestantismo español. Y eso nos condicionó en cierta manera, como veremos luego. Lo que yo quiero decir con esto es que es importante estudiar la historia, pero tenemos que cambiar nuestra actitud hacia la historia para poder beneficiarnos de ella. Ahora, la Reforma Protestante no solo representa un hito importante en el lienzo de la historia global, sino que representa, como he dicho, un acontecimiento trascendental en el cristianismo en general, y en el cristianismo evangélico en particular. Una pregunta que tenemos que hacer hoy es, ¿qué implicaciones tiene para nosotros? ¿Por qué citarnos un sábado 18 de noviembre en un templo para pensar en un acontecimiento histórico que se llama la Reforma Protestante? ¿Qué implica para nosotros hoy y para el futuro? Un acontecimiento que se sucedió especialmente en la Europa occidental del siglo XVI. Estamos en pleno siglo XXI. ¿Qué tiene que ver para nosotros? ¿Por qué es importante hacerlo? Bueno, yo espero que al salir de aquí nosotros tengamos respuestas en ese sentido. Vamos adelante, por favor. Aquí estoy citando a unos cuantos teólogos latinoamericanos y hay otra cita luego. Juan Mackay, un escocés que clavó sus raíces
aquí en América Latina, especialmente en Perú y en otros sitios, tiene unos libros muy buenos. Juan Macay escribió un libro que se llama El otro Cristo español, y lo voy a referir luego. Es un libro azul que salió ya de imprenta, pero que todo cristiano tiene que entender en América Latina para comprender el Cristo que nos llegó de España. Juan Macay nos dice que había otro Cristo en España, que era el Cristo de Miguel de Unamuno. Estoy fascinado con Miguel de Unamuno, con sus poemas, y estoy releyéndolo en estos días. Y Juan Macay nos dice, el Cristo que nos trajeron a nosotros fue un Cristo matizado, más europeizado, más de ceremonia, más presto de una cosmovisión de allá, más dado de una jerarquización de la fe, más de formalidades, más de ritos, pero había un Cristo que hermanos allá amaban. Y era el Cristo que no nos trajeron, que era el Cristo del Evangelio. Y él argumenta históricamente y teológicamente toda esa tesis, esa propuesta interesante. Juan Macay dice, el camino hacia el mañana pasa por el ayer. Por eso es que a mí me impresiona un poco esta sordera histórica. La gente no quiere la historia, es más, ya están incluso hasta negando elementos históricos. Hay personas que están diciendo, incluso estudiosos, que dicen que el holocausto no ocurrió, que ha sido una invención de la historia humana. Eso se está viendo en este tiempo. Hay una tendencia sutil de negar los elementos históricos concretos, de borrar las referencias de la historia. Y los evangélicos andamos así como que si nosotros salimos por generación espontánea, no sabemos por qué llegamos a ser, cuál es nuestro antecedente, cuál es nuestra tradición, de dónde venimos, para bien y para mal, y por qué tenemos cosas que todavía tenemos que lidiar y cambiar. Pero otra vez Juan Macay dice, el camino hacia el mañana pasa por el ayer. Justo González, uno de los historiadores más es actual, lo conozco, Justo González, por ejemplo, dice mapas para la historia futura de la iglesia. Esto es un librito pequeño y él dice, él plantea unos mapas para tratar de entender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde más o menos tiende el cristianismo. Es muy interesante. Justo González tiene otro libro que no tengo acá, pero sí lo tengo conmigo. Él dice, la historia también tiene su historia. Aquí está, esta es una de las tantas obras. Hicimos una selección digital para aquellos que nos dejen sus cuentas electrónicas. Al final la hermana Tamar les va a decir, pero las queremos darle a ustedes unas 5 o 6 fuentes electrónicas para que ustedes sigan revisando. Y de estos 10 tomos, que es lo que es la historia del cristianismo, en el tomo, sería ¿qué? El tomo 9. En el tomo 9 trata precisamente de nuevos horizontes que toma la iglesia, incluyendo la reforma protestante. Te lo tengo prestado aquí un momentico, Alejandro. Justo dice, la historia estudia el pasado, sí, pero estudia el pasado desde el presente. Y estudia ese pasado desde el presente con miras a un futuro que anticipa o que espera. Así que historia no es nada más echar una mirada hacia atrás. Historia es esa mirada retrospectiva desde el presente. Le voy a decir así, hacer la historia retrospectiva es ir al pasado desde su presente, atravesar su presente y proyectarse. Una cosa interesante que dice Justo, y voy a leer al final, Justo González dice, y esto habla de la nueva manera de hacer historia: nunca se accede a la historia de una manera directa y plena. Siempre lo hacemos por la mediación de la interpretación. Es mentira que una persona regresa a la historia de una manera aséptica, se los explico. Así como no hay interpretación bíblica aséptica, no, yo voy a ir a estudiar la Biblia libre de contaminación. La palabra asepsia viene de la ciencia, de la medicina. Cuando usted se limpia para hacer un tratamiento quirúrgico, usted dice, tengo que estar aséptico para no contaminar el cuerpo, lo que voy a tratar. Eso se aplica también a la historia. Hay personas que dicen, no, yo voy a estudiar la historia de manera aséptica. No existe tal cosa. Si somos honestos, sabremos que incluso la Biblia es matizada. Lo que tengo que hacer es honesto es con qué visión voy, porque yo voy a leer la Biblia como un cristiano americano, es decir, del continente suramericano, venezolano, matizado por mi historia, por mi tradición, por mi herencia, por mi vida. Y siempre leemos la Biblia matizado por nuestra experiencia. Y es interesante que nunca vamos a estudiar la historia de una manera directa o aséptica, sino que siempre está mediando la interpretación. Si usted lee la historia, y aquí por intermediación de mi hermana Consuelo, accedí a estos tomos muy buenos de la historia de las religiones, y usted se dará cuenta que la historia se escribe dependiendo de la interpretación. Hay personas que por su tradición teológica van a escribir la historia. Hay personas que prefieren la metodología de las victorias del cristianismo y escriben épicas cosas. Hay otros que son fatalistas y escriben puras cosas negativas del cristianismo.
Y hay otros que tratan de ser objetivos, tratando de ver lo negro, lo blanco, lo oscuro, lo claro del cristianismo, tratando de ser críticos. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a acercar a la Reforma Protestante? Hay bautistas que dicen, un bautista no tiene por qué celebrar ni conmemorar la Reforma Protestante, porque el movimiento bautista como movimiento histórico no nació en la Reforma. Antes de la Reforma ya había movimientos que inspiraron los que creen los bautistas, aunque como denominación apenas acabamos de cumplir 400 años en Ámsterdam cuando se funda la primera iglesia bautista. Como denominación nacimos en Ámsterdam, pero como movimiento dice algunos que había siempre movimientos cristianos, por ejemplo como los anabaptistas y otros que se puede seguir hasta incluso a las raíces, a la fuente apostólica. Entonces yo dice, ¿para qué celebrar la Reforma si yo no soy protestante? Yo soy un evangélico histórico, yo no soy de la Reforma histórica protestante. Lo que no han entendido es que ninguno de nosotros nació en el vacío. Es como aquel que le dice, yo no voy a ese cumpleaños porque no soy yo el que está cumpliendo años. Aunque históricamente el movimiento bautista no nace en la Reforma Protestante y denominacionalmente nació hace 400 años, realmente todos los evangélicos deberíamos detenernos a considerar esto, porque en la Reforma Protestante se exaltan y se vuelve a la fuente del Evangelio, se vuelve a la Biblia y se resaltan y subrayan algunas afirmaciones evangélicas fundamentales. Así que todos los evangélicos, hayan nacido o no, se hayan derivado o no, históricamente de la Reforma Protestante, en mi opinión, hacen bien en revisar esta etapa, porque formamos parte de una tradición grande. Yo voy a explicar la palabra tradición más adelante. Pero hacer tradición, y esta parte es un poco tediosa, pero nos da el marco para valorar las cosas que nos gustan más, que son las olas y todo esto, y las biografías. Hacer tradición, escuche esto, es traer a la memoria algo que fue importante para un colectivo. La tradición es a un colectivo lo que la memoria a un individuo. Cuando un individuo desconoce su memoria histórica, es decir, olvida su pasado, pierde identidad. Cuando un individuo no conecta con su presente, pierde relevancia y pertinencia en el momento histórico. Y cuando un individuo no se proyecta, pierde esperanza y pierde dinamismo. Y entonces nosotros, hermanos, ningún evangélico nació en el vacío. Y no hay tradición evangélica, sea histórica, pentecostal, neopentecostal y carismática, que por sí sola agote el evangelio. No hay sistema teológico que haga monopolio del evangelio, no hay. Ni la teología patrística, ni la teología medieval, ni la teología moderna, ni la teología reformada, ni la teología contemporánea. No hay movimiento evangélico, ni sistema teológico que agote el evangelio. El evangelio trasciende. Nosotros formamos parte de una familia y tenemos una tradición y compartimos en esa tradición elementos que son significativos para todos. Miguel Bonino, pasemos, que es otro teólogo latinoamericano argentino, él dice de este ejercicio, y estoy tomando la analogía de ir y venir de la aguja. Cuando uno está tejiendo, usted va al pasado y vuelve al presente, y ese dinamismo de ir y venir es lo que permite tejer la historia. Y es fácil mostrar que la búsqueda de raíces históricas y la búsqueda de destino por parte de una nación, un pueblo, una raza, una clase, una comunidad están estrechamente entrelazadas. Es como que si para proyectarse hacia el futuro se necesitara tomar impulso volviendo al pasado. Vamos adelante. Entonces, al cumplirse 500 años de la Reforma Protestante, nos seguimos preguntando qué le dice a la iglesia evangélica en su hoy y mañana un acontecimiento que ocurrió en la Europa occidental del siglo XVI, es decir, ¿qué nos dice de dónde estamos, de cómo estamos los evangélicos y hacia dónde vamos? Eso se puede advertir, eso se puede imaginar. No lo podemos determinar porque el futuro está en las manos absolutamente solamente ¿de quién? Del Señor. Pero nosotros sí tenemos que pensar qué está pasando en la iglesia. Y si seguimos como seguimos, ¿dónde podemos terminar? Si no veamos Europa, si no veamos dónde fueron los grandes avivamientos, en qué degeneraron, en qué terminaron. Precisamente por acontecimientos históricos, por ciertos descuidos, hermanos. Nunca pensemos en espacio alguno del planeta que nosotros podemos librarnos de lo que le ha ocurrido a otros cristianos en otros sitios si se alejan del Cristo del Evangelio de Cristo, de la palabra y de lo que nos enseña el Señor. Vamos adelante. Y quiero hacer referencia un poquito al término reforma. Esta es una palabra que, como sabemos, no aparece en la Biblia, como tampoco aparece Trinidad. Trinidad es un término latino. La Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en arameo y en hebreo.
y en el Nuevo Testamento en griego. Y por supuesto la palabra Trinidad estrictamente no va a aparecer, pero sabemos que aunque la palabra no existe en la Biblia, la idea sí lo impregna todo. De la Biblia, del Antiguo y el Nuevo Testamento, se nos revela un Dios que es trino. Lo mismo podemos decir de la Reforma. Reforma es una palabra que tiene que ver con la idea de tratar de volver algo o a alguien a su estado anterior u original. Eso es reformar. Y cuando nosotros buscamos unas acepciones de la palabra reforma, dice que tiene la idea también de restaurar, renovar, restablecer, regresar. Así, reforma, más que solo un evento, es una actitud que debe estar en la espiritualidad. Se lo explico así. La reforma no es solamente ir al pasado a ver un acontecimiento. La reforma en la Biblia es una actitud. Es decir, yo tengo que estarme preguntando constantemente si yo me parezco a Cristo más hoy que ayer. Si estamos siendo fieles al Evangelio o no. Como dice Pablo, transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. La iglesia tiene que preguntarse si está siendo la comunidad que el Señor pensó que fuera. Y si no lo está haciendo, tiene que renovarse. Hay cosas que tienen que cambiar. Por eso los reformadores acuñaron un término que del griego se traduce al castellano y dice: una iglesia reformada constantemente transformándose. Eso es lo que el Señor quiere. Una iglesia que fue reformada por la sangre, por el Espíritu y por la palabra, pero que tiene el desafío de transformarse constantemente. Esa es una máxima protestante. Iglesia renovada o reformada, constantemente reformándose. Esa es una máxima de la reforma protestante. Ahora, regresemos por favor, si pudiéramos, y vemos que estas categorías, por ejemplo, tienen que ver con reforma. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué pasa? La perfeccionará. Dios comenzó con nosotros y no ha terminado. Las ideas de nuevo nacimiento, santificación, renovación, resurrección, nos llaman a los creyentes, a las familias cristianas, a las iglesias evangélicas y ministerios cristianos a una renovación constante. ¿Qué es renovar? Ir constantemente al principio. Tenemos que ir constantemente. ¿Qué tanto nos parecemos al principio para poder ser lo que tenemos que ser hoy? Y así hay una tensión entre fidelidad y pertinencia. Se lo voy a decir otra vez. El desafío de la iglesia es esta tensión. Cómo ser fieles al Evangelio y a la propuesta del iniciador del Evangelio y de Cristo, que es nuestro Señor, pero relevante a los días que vivimos. Es una tensión, no es una cosa y lo otro. Hay quienes quieren ser fieles nomás al Evangelio y se convierten en almacenes de sal. Están allí con la Biblia, pierden todo contacto con el mundo, pero hay quienes quieren ser fieles a la pertinencia al momento y pierden el contacto con el Evangelio. Entonces tenemos dos riesgos. No es nada más ser fiel al Evangelio y a Cristo del principio. Es también responder a las realidades. Así como lo hicieron los reformadores que en su tiempo aplicaron el Evangelio y la palabra del Señor a su tiempo, nosotros también somos desafiados en ese sentido. Pasemos por favor. Y aquí yo quiero presentar esta imagen. Porque algo que quiero plantearles es lo siguiente. Nosotros no vamos a comprender lo que significó y significa la reforma sin plantearnos la pregunta: ¿cómo comenzó esto que hoy se llama cristianismo? ¿Cómo comenzó esto que hoy se llama cristianismo? Si nosotros no comenzamos preguntando cómo inició esto que nosotros llamamos hoy cristianismo, no tenemos referencia para saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos. Así que ir y preguntar cómo comenzó todo esto nos va a nosotros dar elementos para saber qué ha pasado en el devenir de la historia. Pasemos por favor. Todo comenzó directamente con Jesús de Nazaret. Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Le dijo: deja tu tierra y tu parentela. Me he propuesto formar de ti una nación que será grande. Y de ti saldrá el linaje, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa expectativa de ese pueblo hebreo que llegó a ser Israel, Dios le prometió un Mesías que iba a venir, se cumplió en Jesús. Dice Gálatas 4:4 que cuando se cumplió el tiempo, ni antes ni después, Dios envió a su Hijo. Llegó Jesús, nacido de mujer, bajo la ley,
para traernos la salvación, adoptarnos y hacernos hijos de Dios. Todo comenzó con Jesús convocando a personas diciéndole, ¿cómo? Sígueme. Todo comenzó con una invitación, sígueme. Y yo me he preguntado en estos días enseñando de esto, reflexionando en esto, ¿qué fue lo que pasó? Que nos alejamos de esa invitación sencilla y desafiante y nos convertimos en un emporio y todo se jerarquizó y se estructuró. Al final perdimos la noción de esta invitación sencilla y desafiante. ¿Qué fue lo que pasó con esta sencilla invitación? El Señor iba por los caminos, le decía sígueme, y así llamó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, y esto a su vez fueron a predicar el Evangelio, se levantaron otros seguidores, se armaron comunidades cristianas con la misión doble de anunciar el Evangelio y de demostrar el amor y el poder de Dios a las naciones. Ese fue el llamamiento al principio. Y más o menos eso fue lo que vimos en los primeros siglos, primero y segundo siglo, de que lo que algunos llaman era común, o después de nuestro Señor Jesús. Pasemos por favor. Y entendemos que en esos primeros siglos ser cristiano significaba antes que nada responder a una invitación del Señor. Responder a esa invitación, ¿cómo? Para amarle, ¿para qué más? Imitarle, seguirle y obedecerle, pero en comunión ¿con qué? Con otros hermanos. La fe cristiana siempre el Señor la planteó en comunidad. Siempre la planteó en comunidad y tengamos eso presente. Implicaba poner toda la esperanza en esa persona, en su muerte, en su resurrección. Abrazar su mensaje de vida, de amor y liberación y serles leal a Él, costara lo que costara. Eso significaba ser cristiano al principio, en unión de otros hermanos, mientras se amaban, mientras compartían el pan, mientras servían a todos, anunciaban el Evangelio. El Señor iba añadiendo a la iglesia a los que se iban salvando y esta gente iba demostrando su amor y poder a las demás personas. Eso era la primera comunidad. ¿Qué aconteció? Vamos a pasar. Comenzaron a hacerse algunos nudos. Algo comenzó a cambiar apenas décadas de iniciar el cristianismo. ¿Qué pasó? Los líderes se hicieron más jerárquicos. Ya no era la comunidad de hermanos. A partir del siglo III, escuchen esto, comienza un proceso de jerarquización en la iglesia. Y los énfasis no era comunidad del Evangelio, de hermanos, de amor, de vivir el Evangelio y de anunciarlo, sino que comenzó a verse la importancia de quién era el más poderoso, de quién tenía tal cargo, de quién tenía tal o cual facultad. Se jerarquiza la iglesia, las relaciones comienzan a basarse más en poder, en prestigio, en riqueza. Todo eso suplantó lo que el Señor comenzó basado en el amor y en el servicio. Y las personas no eran más importantes sino las cosas. Y la comunidad no era tan importante sino los líderes. Y no era entonces importante el servicio y el amor, sino el poder. Comenzaron a hacerse unos nudos y eso tiene su razón histórica para comprender por qué. Vamos adelante, por favor. Los líderes es una cosa interesante. Como Cristo muere y algunas personas aceptaron al Señor, llegaron cristianos a la iglesia que no conocieron físicamente ni a Jesús ni a sus discípulos. Entonces algunos tutores o maestros, algunos de los cuales se les llamó luego padres de la iglesia, por la ascendencia que tenían sobre las comunidades cristianas, para enseñar, para guiar, para corregir problemas, para exhortar, ellos comenzaron a escribir unas instrucciones que se llamaron catecismos. Estos catecismos, debo decir, es una moneda de dos caras. Ahí es donde tenemos que lanzar la moneda y saber las cosas, los claros y los oscuros de la historia, porque estos catecismos cumplieron una función importante y benéfica. ¿Cuál fue la función? A los hermanos que no conocieron físicamente a Jesús y a los discípulos, ¿les sirvió de qué? De una manera de qué? De estudiar las doctrinas fundamentales del Evangelio. Muchas personas incluso no sabían leer. Y entonces esto permitía más o menos dejar las esencias del Evangelio registradas. Pero había una cosa también importante. Ustedes saben que por el siglo III apareció un tal Marción. Y que era una persona muy rica, tenía embarcaciones y era una persona influyente y demás, era acucioso, estudiante, era muy indagatorio y muy crítico. Él comenzó entonces a echarle cuchillo a la Biblia y comenzó a decir que había partes en el Nuevo Testamento que no servían, que había que quitársela. Y prácticamente dejó el Nuevo Testamento muy chiquitico.
Y entonces ante esos movimientos heréticos de gente que quería cambiar la ortodoxia o las verdades correctas y esenciales de la fe, estos catecismos ayudaron a mantener una referencia. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue cuando estas instrucciones o catecismos se hicieron inflexibles. Y entonces miren el segundo párrafo. Ahí les estoy diciendo que cumplieron un valor pedagógico. Pero llegó un momento, si ven al final, que tales preceptos acerca de Jesús fueron más importantes que la fe en Jesús mismo. Y entonces esos catecismos, dependiendo de la interpretación, se comenzaron a hacer escuelas. Y entonces los catecismos de la tradición tal, los catecismos de los cristianos tal, que si en Oriente, que si en Occidente, se convirtieron en un cuchillo tan afilado para que los cristianos comenzaran a echarse cuchillo entre ellos. Así que estos catecismos que cumplieron una función pedagógica y que siguen siendo importantes como documentos referenciales de qué se pensaba, qué se creía y demás, se convirtió en un problema porque lo que ellos interpretaban acerca de lo que dijo Jesús llegó a ser más importante que la fe y el seguimiento a Jesús mismo. Aquí comenzaron las cosas también a complicarse, y es lo que yo llamo la creencia sin dedal. Cuando la creencia hay que tenerla bien, la sana doctrina, pero cuando la creencia se utiliza más bien para atacar a mi hermano, y si mi hermano no cree como yo creo e interpreto, entonces yo comienzo a atacarlo, a perseguirlo, y eso no ha terminado. Aquí comienza lo que sería la base de todos los fundamentalismos y peleas que tenemos hasta este tiempo. Vamos adelante. Y esta es la era de la creencia. Ya no es la era de la fe, como dice un historiador, donde lo más importante era entre hermanos amarnos, seguir a Jesús, anunciar su evangelio sin jerarquía, como una comunidad. Y eso no significa sin orden, sino que la creencia comenzó a tener la prioridad. Y qué decir de la cantidad de dietas, bulas, discusiones, concilios y decretos. Ahí comienza lo que se conoce como la historia conciliar. Del siglo III en adelante comienzan concilios y reuniones y discusiones acerca de la naturaleza de Cristo, la persona de Cristo, la deidad de Cristo, el nacimiento virginal, y pare de contar, se discutía de todo. Y los cristianos se separaban. Pasemos adelante, por favor. Porque no quiero terminar esta primera parte, y creo que va a necesitar un poquito más de tiempo. Le pido a la directora. Porque aparece en la historia, se cree que nace en el 272 y muere ahí en el 337, un fulano Constantino. Todavía se discute si la conversión de ese señor fue sincera o no. Lo cierto es que parece que se hizo cristiano y tuvo un sueño o una visión. Y en ese sueño él miraba una cruz suspendida, y una voz que le decía: por este símbolo vencerás. Nadie imaginaba el descalabro que le venía al cristianismo a partir del siglo III con la aparición de este señor que es el emperador romano. ¿Qué hizo Constantino? Se apoderó del cristianismo para favorecer sus ambiciones personales e imperiales. Les voy a contar, pasemos. El imperio se volvió cristiano. Ya para el 313 o el 390 y pico, Teodosio lo declara, pero Constantino da como una especie de legalización del cristianismo. Lo cierto es que el cristianismo se convirtió en la religión oficial. Miren, hermano, yo quiero hacer aquí una observación. Los evangélicos o los cristianos de todos los tiempos tenemos que tener mucho cuidado con la relación entre evangelio y poder, porque siempre hemos salido perdiendo cuando se ambiciona poder temporal. Lo iba a decir, pero no lo voy a decir porque no tengo tiempo de explicarlo. Ya me mostraron un papelito. Pero el Señor no formó una comunidad para que esa comunidad buscara poder temporal. Es decir, influencia política, ambiciones políticas, poderes temporales, riquezas, fama. No fue para eso, fue para servir. El poder de nosotros es del Espíritu, el poder de nosotros es de amar, el poder de nosotros es de servir, el poder de nosotros es llevar el evangelio. ¿Que eso trae consecuencias en la sociedad? Sí. Que tenemos que salar y evitar la corrupción, que tenemos que iluminar, que tenemos que participar e incidir, sí, pero no desde el poder como lo conciben las personas, que son en armas, en dineros y en poder militar o lo que fuere. No son las armas del Señor. Y Él mismo lo dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino es un reino diferente y mi comunidad va a ser una comunidad diferente, que va a tener un poder diferente. En estos días escuché que algún líder de una nación importante dijo que
y se comprometía a devolverle el poder a los evangélicos. Y yo temblé. Cada vez que un humano viene a decir que le va a dar poder a los cristianos, a mí me parece eso sumamente peligroso. Sumamente peligroso. Y es sumamente inquietante que una iglesia se alegre porque un poderoso político le diga que le va a dar cierto poder, como si aquella promesa de recibiréis poder haya sido insuficiente. Así que mirar esta historia del pasado nos ayuda a entender por qué se llegó a cómo se llegó a la Edad Media en el siglo XV. Por ese matrimonio, por ese flirteo, por ese compromiso. El imperio se vuelve cristiano y el cristianismo se volvió imperial. Imagínense ustedes en las conquistas, en el Miria en adelante. Entonces se clavaban 2 fierros, una espada, decía esta tierra le pertenece entonces al emperador. Y se clavaba entonces una cruz también de fierro, de hierro. Y dice, las almas le pertenecen al Señor. Hubo un matrimonio allí entre la iglesia y el Estado. Y a veces no se pisaban y se solaparon y pelearon porque se comenzaron a obcecar por el poder. La religión oficial se congeló en credos. Los preceptos obligatorios se dictaban por decretos imperiales y se ejecutaba con la mediación de una casta poderosa. Cuando llegue el feudalismo lo vamos a entender. Porque llega un momento, lo vamos a ver luego, en que el poder no lo tenía este binomio del emperador y el papa, sino que ese binomio se debilitó. Y entonces comienzan a surgir cierta independencia, lo que se conocen como estados nacionales o independientes, y eso abrió ciertas brechas para que ocurrieran ciertas cosas. Entonces ya no era el Papa y el emperador, sino que era la casta poderosa de esos estados o esas naciones pequeñas. Sus príncipes, sus reyes, sus electores y todos los magistrados. Por eso se conoce alguna reforma, como diré luego, la reforma magisterial. Entonces, ¿qué ocurrió? La herejía se volvió traición y la traición herejía. Todo el que no creía, como dictaba cierta tradición o decreto, y entonces ¿qué ocurría? El emperador al principio. Pasemos por favor. Constantino, por ejemplo, mire, impuso un férreo liderazgo a las iglesias. Él nombraba a los pastores. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? El emperador quitaba y ponía pastores, vendía cargos, daba dinero a las iglesias, hacía construcciones. Y entonces el que pone los cobres, como decimos en Venezuela, termina teniendo una ascendencia en determinar las cosas. El emperador entonces comenzó a hacer eso. Coronaron al cristianismo como la religión oficial del imperio, y es indudable que el emperador con esto lo que esperaba era salvar y darle cohesión a su imperio, cosa que finalmente no ocurrió porque el imperio cae. Pero el cristianismo le fue muy mal. Tras haber sido, última oración, un vigoroso movimiento de fe, cuajó en una falange de creencias obligatorias, con lo que se sentó las bases de todos los fundamentalismos cristianos en los siglos por venir. Eso lo dice Harvey Cox. Entonces entramos siglos 1 y 2, comunidad, movimiento, evangelio, anuncio y demostración del evangelio. Siglo III, jerarquización, poder, riqueza. Constantino, y ahí entonces él declara la tolerancia religiosa en el 313, Teodosio en el 391, religión oficial. Comienza un proceso de decadencia que se acentúa entre los siglos 500 y 1500. 1000 años de oscurantismo, lo que se conoce como el medioevo o la Edad Media. Y durante esos años el cristianismo experimentó no solo un estacionamiento, sino un estancamiento. El cristianismo no creció casi nada en los años 500 al 1500. Por lo menos no como lo había hecho en los primeros siglos, como dice Hechos 8.1, que comenzó una gran persecución. Y Hechos 8.1, la persecución, fue el método de Dios para que se cumpliera Hechos 1.8. De recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último en la tierra. Esos cristianos perseguidos, mira, hablaban con denuedo, las iglesias crecían, impresionante. ¿Cómo creció el evangelio? Bueno, en este tiempo no hubo crecimiento. Siempre, quiero decir algo muy importante, siempre hubo cristianos disidentes en este estado de cosas. Porque hay cristianos y historiadores que dicen que hubo un momento en que la iglesia no existió. Y eso no es cierto. No solo no es cierto históricamente, sino que es antibíblico. La Biblia dice que sobre la iglesia ni las puertas del Hades prevalecen contra ella. Entonces siempre hubo iglesia, siempre, así como en Israel hubo un remanente que se mantuvo fiel, siempre hubo comunidades pequeñitas que decían: yo no quiero formar parte de eso. Yo no quiero someterme a esa estructura. Esa cuestión de poder, de fama, de prestigio, de corrupción en la cual degeneró la iglesia, yo no la quiero, y se mantenían en comunidades pequeñas. Cometieron errores, por ejemplo, como veremos luego, los montanistas,
los donatistas, que son grupos pequeños disidentes que fueron considerados herejes por su visión del Espíritu Santo, por su visión milenarista del mundo, por su visión de paz y por su visión de pobreza entre los hermanos, fueron acusados. Pero realmente no tenemos que solo ver los errores doctrinales de esos grupos disidentes, sino su negativa a plegarse a un movimiento que estaba corrupto. Y hubo también comunidades de creyentes fieles que los acusaban de fanáticos y herejes. Vamos adelante. A ver cómo le hacemos aquí. Creo que es demasiado material, Matamar, pero prometo ir más rápido. ¿Por qué se fortalece el papado en Roma? Hay varias razones que solamente voy a mencionar. El Imperio Romano cambió su sede. Ya no, en un momento, en el 330, no la dejó en Roma, sino que la llevó a Constantinopla. Es decir, la parte norte, sur, este, oeste, más al oriente. Al este, sí, norte, sur, este, oeste. Al oeste, Constantinopla. Al este, sí, al este. Ok, al este, sí, cierto. Y cambia su sede allí. Eso influyó entonces para que en Roma se comenzaran a dar otras cosas. A falta de emperador, ¿quién creen ustedes que sube y comenzó a ganar? El Papa. La gente quería un liderazgo. Vale decir, hermano, que el liderazgo primigenio de lo que fue en aquel tiempo la iglesia tradicional fue destacado. Después tenemos en la historia del papado cualquier cantidad de cosas, pero Inocencio I, todos el más destacado fue Gregorio Magno, quien fue un servidor público, un estadista, un gerente, y él combinó ese estadismo con la parte religiosa, y él hizo cosas muy buenas, hay que reconocerlo, sin entrar en materia de discusiones teológicas. Hizo una labor muy buena. Pero vamos adelante. Entonces, el liderazgo que tuvo Roma, el haber cambiado la sede para Constantinopla, la ausencia del emperador que suplió el papado, la ubicación geopolítica que le dio mucha influencia sobre el mundo, la riqueza que tenía la iglesia en Roma por reliquia y la burocratización de la fe. Ahí comienzan los ritos, comienzan los sacramentos. Los teólogos hicieron más filosofía que Biblia y comenzaron a llenar las creencias y a la iglesia más de filosofía. Entonces comenzaron a inventar cosas como este asunto de los sacramentos, las bulas papales y demás. Entonces vamos adelante. Lo cierto es que se fortalece el papado y todos los hilos conducen a una reforma. ¿Cuáles son esos hilos? El primero, por favor, pasemos, la hebra política. Le quitaremos más tiempo entonces, hermana Tamara, a otro elemento, pero me parece importante esto. Esto es lo que sería un mapa más o menos del siglo XV o siglo XVI. Y para poder entender, porque hay evangélicos que creen que la reforma protestante fue nomás una transformación religiosa y espiritual, y lo fue, pero no fue solo eso. Y ahí es donde yo comienzo a cuestionar cómo entendemos nosotros ser cristianos en los tiempos. Porque lo que fue los caminos romanos que aprovecharon los primeros cristianos para irse por todas partes fue la imprenta para los reformadores, y debería ser cualquier medio hoy que nosotros debemos usar con sabiduría. No es solo ser fiel al evangelio y ir a la Biblia y estar dentro de nosotros cantando y abrazándonos mientras esperamos que Cristo nos levante. Es saber cómo se es sal y luz en el momento histórico que me tocó. Porque aquellos que miran nomás la cuestión espiritual, pero no miran el desafío político y social y cómo responder, no desde la trinchera política, sino desde los compromisos del evangelio, están desencarnando el evangelio. Y aquí nosotros tenemos varios elementos. La unidad política del imperio es un elemento importante para entender el antecedente de la reforma. ¿A qué me refiero? El sueño y el ideal siempre de Roma fue mantener unido el imperio mientras éste crecía. Y eso se vio amenazado por sus vecinos del norte. ¿Quiénes fueron? Los bárbaros. Los bárbaros siempre le tuvieron el ojo puesto a Roma. Y en el 400, el emperador ya no pudo hacer más nada. Tanto fue el asedio que tuvo que dividir el imperio en dos mitades. Le dejó uno a su hijo aquí, el otro al hijo acá. Y esa unidad comenzó a resquebrajarse. Y ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver eso con la reforma? Ese resquebrajamiento comenzó a haber grietas por medio de las cuales se colaron disidentes, personas cansadas de todo lo que estaba ocurriendo corrupto. No pudieron mantener el imperio. Como se les cae, entonces en el siglo VII, este gran Magno, que conquistador,
en el 800 recupera parte del imperio perdido por los bárbaros y eso le devolvió cierta esperanza, pero esa esperanza se vino abajo nuevamente. Lo cierto es que Carlos Magno llega el feudalismo, ellos comienzan a perder poder, comienza a gestarse entonces una cantidad de movimientos y se crea lo que sería el sistema de estados europeos y se dividió en 5 partes. La primera parte sería el potentado de Augsburgo. La segunda parte, diríamos, sería en este caso los ingleses, el Imperio Británico, que fue muy poderoso. La otra parte fue Italia, donde estaba dando el Renacimiento, había un florecer artístico, pero era muy localizado, todavía eso no se había corrido para otras partes. Había una parte que se llamaba el Germánico, y es muy importante porque en esa parte, diríamos la tercera o cuarta parte de toda esa subdivisión germánico, estaba una zona que se llamaba la Sajonia, y allí estaba Martín Lutero. La parte de la Sajonia era la parte más pobre, era campesina, los mataban las enfermedades, y había mucha pobreza. Y es interesante que el epicentro va a ser precisamente en la Sajonia, la parte más pobre, donde se va a levantar Martín Lutero y va a desafiar al poder establecido político y religioso y va entonces a cometer esta reforma que estaba necesitándose espiritual. Entonces influye este sistema, los reyes y los príncipes en esos estados nacionales. Esto es el germen de lo que es el estado nacional actual, el estado moderno. Aquí comenzó a darse. Y ellos tenían sus propios gobernadores, sus propios reyes, y le daba cierta autonomía. Entonces había regiones donde los príncipes o electores eran más protestantes, más que católicos. Ya no era el papa y el emperador quienes imponían las cosas, sino que cada región se permitía ciertas libertades. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que ocurriría con Lutero en la Sajonia es que él tuvo un protector llamado como Federico el Sabio. Y Federico el Sabio se propuso proteger a Martín Lutero. Era lugareño. Estuvo allí en la Universidad de Wittenberg. Ahí se formó. Ahí estudió, ahí llegó a ser profesor, ahí llegó a ser un destacado. De hecho, fue la universidad muy famosa. Gente iba allá a Wittenberg a estudiar porque Lutero llegó a ser un gran maestro. Todo eso lo permitió la autonomía política que comenzó a darse. Ahora, cuando el imperio ve que no puede mantener más por las armas y por el poder la unidad, ¿qué trató de hacerlo? Trató de mantener entonces o recuperar su imperio por medio de ¿qué? Del cristianismo. Y ahí es por eso como comienzan a enviar personas a varias partes para tratar de ganar fuerza. Y así el cristianismo se convirtió en un aliado del poder político. Vamos a la otra. Culturalmente hubo un cambio en el pensamiento. La gente comenzó a decir, pero bueno, ¿y por qué yo no puedo pensar? Aquí en América Latina se conocieron como librepensadores. Y se les tenía una mala idea. Pero realmente lo que comenzó a ocurrir es que esta gente, allá tenemos a Erasmo de Rotterdam, un gran sabio de aquel tiempo y un precursor de la reforma, por lo menos desde el punto de vista intelectual. Él comenzó a decir, ¿por qué uno tiene que creer algo? Porque alguien se lo diga. ¿Por qué nos vamos a la fuente y averiguamos? Y comenzó un interés entonces por los idiomas clásicos, el griego, el hebreo, y comenzaron a acceder a libros que antes se tenían ocultos, y la gente comenzó a abrir los ojos y dijo, ¿y qué tal si la iglesia nos está diciendo cosas que ellos están inventando, que están imponiendo, que son más dogmas que un proceso racional? Comenzaron a criticar lo mismo el pensamiento que la religión. Fue un tiempo de crítica, fue un tiempo de autonomía, fue un tiempo de iniciativa en el pensamiento, fue un tiempo, y nosotros recibimos de eso lo que hoy se conoce como la libertad de conciencia, que cada persona tiene ¿qué? Deber y derecho de ¿qué? De creer o no creer, pero responder a Dios por eso. Y Lutero tomó de esta vertiente para asumir lo que se conoce como asumir responsabilidad ante Dios. Porque anteriormente el dogmatismo no lo decía. De ti se encarga la iglesia, usted no se preocupe. La iglesia con sus ritos, con sus penitencias, con sus reliquias, y después veremos con su, en este caso con toda su estructura que inventó. Ellos se hacen cargo de tu alma. Y dijeron, pero ¿por qué yo no puedo leer la Biblia por mi propia cuenta? ¿Por qué yo no puedo leer la Biblia en mi propio idioma? Porque yo no puedo orar a Dios por donde yo quiera que esté, ordeñando la vaca, caminando por el camino. Porque yo tengo que buscar un sacerdote para que me confiese. Porque yo no puedo llegar a Dios directamente para que Él perdone mis pecados. Eso fue parte de una manera de pensar que tuvo sus caminos desviados, ciertamente. Pero también le abrió al mundo lo que se conoce como libertades, libertad de conciencia, libertades personales, que el mundo moderno tiene
como garantías y derechos. Que se ha desvirtuado, sí, se ha desvirtuado hasta la Biblia. Pero en un momento de la historia eso ayudó. Como si fuera poco, las ideas autónomas o libres comenzaron a proliferar. ¿Y aparece quién? Con Gutenberg, la imprenta. Y estas ideas comenzaron a diseminarse. Y ese nuevo saber comenzó a ir por todas partes. La iglesia no lo pudo detener. Esa cantidad de libros y escritos que salieron por todos lados. La que sigue, por favor, que es la hebra metafísica. Y les voy a decir algo. Lo voy a tratar de resumir, no voy a leer para no quedarme pegado. Pero acuérdense que para el momento se habían mezclado tres culturas. ¿Cuáles eran? La hebrea, la griega, la romana, cristiana, y ahora se viene la cultura germánica. Esa cosa de cristianismo, pensamiento romano, griego y pensamiento germánico hizo una mezcla que matizó. Y entonces por eso es que se explica que la gente era tan supersticiosa. En los días de Martín Lutero y en la Sajonia era muy supersticioso. Se creían que los muertos iban y venían a la realidad. Por eso es que Lutero, cuando va camino, en algún regreso, viene un acontecimiento y un trueno cae, y entonces se cree que Lutero estaba matizado por esa superstición. Y entonces cuando el trueno casi que lo mata y cae, dice: ay, Dios mío, Santana, sálvame, y si tú me salvas yo me volveré monje. Y lo tomaban en serio. En aquel tiempo el mundo se dividía en dos instancias: la espiritual y la material. Y lo más importante era lo espiritual. Por eso el orgullo más grande para una familia es que su hijo se convirtiera en ¿qué? En un monje o fuera a un monasterio. Porque en aquel tiempo solo la iglesia libraba a la gente supuestamente de sus males aquí y le daba una seguridad allá. Eso es lo que se pensaba. Y entonces había mucha superstición y había una cantidad de cosas, y de eso tomó la iglesia para meter supersticiones, animismo, filosofías de hombre y hasta cuestiones paganas. Las mezcló y ideó todo su sistema. De eso tomó. Por eso es que tenemos que entender eso. Fíjense ustedes que surgió la idea de lo que serían las dos espadas. Lo que dijo León X a Carlos V cuando le estaba entronizando. Les dijo: como hay en el cielo dos astros, el sol y la luna, que eclipsan a todas las estrellas, así hay sobre la tierra dos grandes dignidades, el Papa y el Emperador, a los cuales están sujetos y deben obediencia a todos los demás príncipes. Esa era parte de la lógica. Metafísica es la parte de la filosofía que estudia el origen, la naturaleza y el destino de la realidad. Es decir, la metafísica pregunta: ¿de dónde vino esto? ¿Por qué es así? ¿Y hacia dónde va? Y ellos lo entendían así. Esto vino de dos poderes. Dios, que es el único poder, dividió su poder en dos partes, uno para la espada y otro para la cruz. Y todo encajaba perfectamente para que estos dos se pusieran de acuerdo y mantuvieran esclavizada a la gente con esas ideas paganas. Vamos adelante. Seguimos adelante. Y aquí viene la hebra religiosa. Porque la reforma, escúcheme bien, la reforma al principio fue una conciencia colectiva, no fue nada más algo religioso. Estaban indignados y estaban molestos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los intelectuales, el pueblo oprimido. ¿Estaban molestos quiénes? La gente de a pie, la gente sencilla, o la gente no sencilla pero pensante, que estaba viendo semejante corrupción. ¿Hasta cuándo va a pasar todo esto? Entonces la corrupción fue impresionante. Mire, había monjes que tenían burdeles. Se cree que Erasmo de Rotterdam, de hecho, fue un bastardo de una unión entre algún religioso y una mujer a escondida. Los religiosos tenían varias mujeres y tenían hijos no reconocidos. Y en ese sentido entonces surge toda esta cosa y aparece algo que se conoce como las indulgencias, que fue la copa que rebosa el vaso de Martín Lutero. La indulgencia era un papel que emitía la iglesia, un tipo de vale. Ellos tenían la firma y el sello de la iglesia. Supuestamente ese papelito tenía la garantía de algo que se conoce como reliquia. ¿Qué eran las reliquias? Ese acumulado de todas las cosas que la iglesia tenía, que supuestamente una mechita de María, un pedacito de barba de José, una trenza de Tomás, todas esas cosas se iban metiendo y tenían valor porque habían sido de los santos, o estuvieron cerca de ellos, o fueron su Biblia, su camisa, lo que fuera. Todo eso tenía valor y hacía que eso aumentara el banco y el poder de la iglesia para perdonar pecado. Entonces una indulgencia se compraba, se vendía.
Y las personas la compraban porque supuestamente eso iba a sacar a sus familiares del purgatorio. De estas iglesias paganas se creó algo como purgatorio, que era un sitio intermedio entre el infierno y el cielo. Entonces, para los pecados que se cometían antes del bautismo estaba el sacramento. Para los pecados que se cometían después del sacramento del bautismo estaban las penitencias. Y para los que no alcanzaba a esos dos existían las indulgencias. Entonces, ¿qué ocurre? Pasemos. Hay una hebra social de indignación y todo eso, y aquí está un oscuro de Lutero. Porque creo que en 1525 o 21, 29, sí, ahí cuando compone su himno también, él primero aupa a la gente y le dice: tenemos que rebelarnos contra esta gente, contra estos poderosos políticos y religiosos, y vamos a nuestro derecho. Después que la gente sale y se le escapa de las manos, como estaba comprometido el apoyo entonces del poder político, él echa hacia atrás, y en un escrito que se puede buscar por ahí, él comienza a referirse de una manera despectiva a las personas que él mismo alentó. Por supuesto, ahí había gente sinceramente luchando por su derecho, había gente que se aprovechó y había gente que quería volcar su odio y su violencia. Ahí había de todo y que perdieron la perspectiva, pero esta gente se levanta. Vamos. Entonces, esta indignación desde el punto de vista religioso dijo: queremos volver al Nuevo Testamento, pero queremos también defender a tanta gente que está sufriendo. Esto fue básicamente cómo se fue perfilando para nosotros la Reforma Protestante. Seguimos y ya vamos terminando. Este fue un predicador, 1512. Miren esto, lo cito porque me pareció memorable. En su último sermón sentenció y pronosticó el colapso de la iglesia oficial con estas palabras: puesto que ni el Papa, ni el emperador, o los reyes, o los obispos están dispuestos a reformar nuestra vida, Dios enviará a un hombre con ese fin. Abrigo la esperanza de ver ese día, pero soy demasiado viejo. Muchos de vosotros lo veréis, y cuando llegue el momento os ruego que penséis en estas palabras. ¿Seguimos? Para 1516 ya Lutero no soportaba las indulgencias. Y en 1517, el 31 de octubre, se levanta y con 95 tesis o declaraciones sencillas va y las clava en las puertas de la iglesia de Wittenberg, que era un palacio. Y en la parte donde estaba la iglesia, en ese palacio, allí lo hacía. Era una práctica común. Cualquiera que quería decir algo importante o publicarlo, es decir, como que usted publica hoy en Twitter o en Facebook. O sea, aquella puerta era el muro de hoy. Y él lo puso ahí y dijo: convoco un debate. Convoco un debate a los teólogos, a los poderosos políticos y religiosos que debatan conmigo estas situaciones. Y estas tesis, como veremos luego, se resumían en 3 cosas. Quiero discutir del fulano poder de esas indulgencias para perdonar pecados. Quiero discutir del fulano poder de los papas para perdonar pecados y las reliquias. Y ese tipo de cosas él estaba proponiendo. Pero vamos adelante. Bueno, pero lo que quiero decidir que es que Lutero no fue el único reformador. Desde el siglo II y III había movimientos disidentes que estaban viendo el deterioro. Había Pedro Baldo, que fue una persona muy importante, un pudiente, y de ahí salen los valdenses, que todavía en Uruguay hay una comunidad valdense poderosa y muy bonita. Estos fueron hermanos de esa época que se negaron y que básicamente volvieron a la Biblia, dieron lugar al Espíritu Santo, sirvieron a los pobres y anunciaban el Evangelio. Básicamente hacían eso. Francisco de Asís también. Por raro que suene a alguno, nosotros hemos de entender que Dios ha tenido pueblo en muchos sectores inimaginados, y ellos también comenzaron ¿cómo se llama? Diríamos a salir de toda esa degeneración, y ellos comenzaron a crear comunidades que servían a los campesinos, que defendían a las personas, que velaban por su bienestar, por la calidad de vida, y eran más propensos al Evangelio que a otra cosa, aunque tenían todavía ciertos compromisos teológicos y estructurales. Juan Wycliffe fue rector de la iglesia de Oxford, un gran intelectual. De ahí vienen los Lollardos, y él básicamente también dijo: el señorío absoluto es el de Cristo, no hay señor por encima de él, y la Biblia está por encima de cualquier cosa, y el Evangelio tiene que vivirse con humildad y sencillez. Y también tenemos al checo Juan Jan Hus. Estuve en la iglesia donde predicó allá en Praga,
impresionante. Vi su púlpito, caminé por el sitio, estuve por sus calles. Él fue quemado. Su nombre significa ganso, y dijo: podrán quemar este ganso, pero dentro de 100 años se levantará un cisne que va a traer una reforma a todo esto. Él estaba profetizando, creo yo, francamente, porque 100 años después, exactamente 100 años después, viene Martín Lutero y hace lo que hace, y comienza todo este movimiento. A él también le dijeron: a diferencia de los que vienen luego, estos fueron quemados y murieron por su fe. Savonarola también, el florentino, un predicador extraordinario que se levantó y desafió la ceremonia, los ritos y la estructura y demás. Pasemos y terminamos con esta imagen. Porque Alberto de Brandeburgo, arzobispo de Maguncia, se había comprometido levantando, en este caso, la basílica de San Pedro, y entonces él adquirió muchos compromisos, y entonces dijo: oye, ¿cómo hacemos para cumplirle a nuestros a las personas que nosotros le hemos asumido deuda? Entonces vamos a hacer una indulgencia edición especial, una barajita edición especial. Entonces mandaron a un Juan Texel que iba recorriendo todos los caminos, y parece que el hombre era muy bueno vendiendo y promocionando, y el hombre dice que era ese fraile dominico autorizado de promover esta. Cuando llegó a la Sajonia, entraba por los sitios y decía: tan pronto como la moneda cae en el cofre, un alma salta del purgatorio. Y le decía a la gente: compren indulgencia, ustedes bestias que no entienden. Y trataba a la gente de una manera despectiva. Lutero no soportó y dijo: basta. Fue y clavó sus 95 tesis y dijo: esto se tiene que discutir, esto tiene que cambiar. Ahí están las 3 discusiones que resumen las 95: las indulgencias, el poder para perdonar pecado y supuestamente el poder de las reliquias. Vamos a ponernos de pie, por favor. Castillo fuerte es nuestro Dios. Madeleine nos va a guiar y nos va a orientar de la belleza de este himno. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder, cual él, y ese él debe ser con minúscula, porque es el poder, el minúsculo poder que tiene el enemigo. Pero nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Dice la otra estrofa: nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, con nuestro valor. Mas con nosotros luchará el Dios, o de Dios el escogido. ¿Y quién es? Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo él solo Dios, él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Amén. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Amén. Dice la otra: esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. La palabra del Señor ha pasado por muchas cosas, pero permanece y permanecerá para siempre. Nos pueden despojar de bienes, de nombre, de hogar y hasta el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Por eso cantamos de esta manera, con gozo y con fervor. Trance agudo.
con nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo solo el Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el nombre eterno. Amén, amén, amén. Y la palabra del Señor dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Asiento brevemente. Escuchar este himno nos hace recordar también momentos especiales en la Reforma. Dicen que hay varias tesis para explicar el origen de este himno. Para algunos, Lutero lo escribió mientras iba a una asamblea, a una dieta en Worms. Para otros lo escribió en el castillo mientras estuvo allí protegiéndose por las persecuciones de las cuales ya comenzaba a ser víctima. No importa tanto exactamente el momento histórico en que fue escrito el himno. Lo cierto es que representa el canto de muchos cristianos en un tiempo en que había necesidad de levantar la voz para levantarse en contra de un contexto como el que nos acaban de describir, que estaba afectando a la Iglesia de Cristo como cuerpo. ¿Qué cantamos nosotros hoy? Sería una interesante pregunta. ¿Nos conoce el mundo por lo que cantamos a la luz de la palabra? Parte que nos hemos propuesto, vamos a considerar estas afirmaciones. Pasemos hay unas afirmaciones que se conocen como afirmaciones reformadas, y hay que aclarar esto, porque cuando decimos reformada no estamos hablando de un sistema teológico específico. Hoy se habla de teología reformada para referir a un grupo en particular, sino de afirmaciones que han surgido de todos los movimientos de reforma.
Y es más, historiadores dicen que deberíamos pluralizar el concepto, no hablar de la reforma protestante, sino de las reformas, porque hubo varias reformas y hay varias tradiciones. Por ejemplo, está la tradición luterana, la tradición anglicana, la tradición presbiteriana, episcopal, varios, y esto es lo que se conocen como los movimientos históricos. Esto es lo que se conoce como el protestantismo histórico. El protestantismo histórico fueron los que surgieron a partir de estos líderes que se levantaron, Lutero, Calvino, Zwinglio y demás. Todos estos que surgieron y con sus enseñanzas convocaron una cantidad de cristianos. Entonces uno se da cuenta que no existe una sola tradición reformada, sino varias tradiciones reformadas. Y por supuesto, mucho se pudiera decir al respecto, pero vamos a ver algunas afirmaciones desde la libertad cristiana. En estos días me topé con un documento y a ver si se lo incluimos ahí en lo que le vamos a mandar a ustedes en ese folder de archivos, que tiene que ver con el cristiano y la libertad de Martín Lutero. Es un documento de él, porque a veces nosotros simplemente hablamos de lo que otros dicen de Lutero. Lutero dijo, y las citas célebres, por ejemplo, la dieta de Worms, cuando tiene que presentarse en esa entrevista o en esa acusación, en ese juicio, fue tan importante que hasta el rey, ¿quién? Carlos V se apareció, no es cualquier cosa. Estuvo presente ahí el emperador y buenos reyes de las ciudades y príncipes y electores y todos los demás estuvieron presentes. Fue una reunión, se llamaba dieta esa reunión, y allí a Lutero se le increpa y se le dice, doctor Lutero, esos libros son suyos. Y él dice, son míos. Y usted se retracta, diga sí o no de lo que está escrito. Martín Lutero dice algo así: no me puedo retractar de todos, porque no todos dicen lo mismo, no todos los libros tienen el mismo enfoque. Hay libros en los que yo enuncio las verdades esenciales del Evangelio, y si yo me retracto de eso, estaría retractándome del Evangelio y de mi fe, y eso no lo voy a hacer. En otros libros yo acuso todos los pecados y la corrupción política y del clero en que han degenerado la iglesia. Y bueno, pero ustedes me están pidiendo una cosa, y le dijeron, usted no vino aquí a explicar nada, le dijeron. Usted vino aquí simplemente a decir si se retracta o no. Toma silencio, respira, y Lutero dice, puesto que se me pide su majestad y todos los que están acá, que dé una respuesta precisa y concreta, les voy a decir lo siguiente: me he convencido por la palabra de Dios y no por papa ni gente que interpretaciones de hombres que se contradicen entre ellos, y no puedo retractarme de algo que va en contra de mi conciencia. O sea, no puedo ir, no es bueno ni conveniente a un cristiano hacer algo en contra de su conciencia. Y dice, mi mente está cautiva de la palabra de Dios, mi mente está cautiva de la palabra de Dios, así que no puedo ni quiero retractarme, y se mantiene en eso. Dice, que Dios me ayude. Entonces, a partir de ahí se hace un plan. Federico el Sabio, que era su protector, ideó un plan con amigos, hicieron una simulación de que lo habían secuestrado y se lo llevaron al castillo de Wartburg. Y ahí donde estuvo ahí escondido, y se encargó de traducir, por cierto, la Biblia, comenzando con el Nuevo Testamento al alemán, que es un documento fundamental incluso para lo que son las normas del idioma alemán. Fíjense cómo incidió este reformador no solo en el mundo religioso, sino en el mundo cultural, porque no se puede estudiar alemán allá sin referir a Martín Lutero y los aportes que él hizo gracias a esa traducción al idioma vernáculo. ¿Saben lo que hacía Lutero? Él se iba a la calle del hambre, se iba a los mercados y salía escondido, por supuesto, salía escondido del castillo para escuchar cómo hablaba la gente, las palabras que utilizaban y cómo utilizar esos giros en la traducción, porque él estaba convencido de que la palabra de Dios tenía que ser leído en el lenguaje de la gente. Una paréntesis y me voy a lo que corresponde. Es que tenemos que orar por la causa bíblica. Yo siempre lo digo, hermano. Nosotros tenemos una bendición. Mira, ahorita está la Biblia, diferentes tapas, diferentes versiones y diferentes formatos. Y nosotros no sabemos lo que le costó a los cristianos en un momento de la historia tener una palabra de Dios, tener acceso a la palabra de Dios. Oremos. Entonces, vayamos y veamos las afirmaciones de las olas desde la libertad cristiana. Por favor, la tesis que está aquí es que cada una de las grandes afirmaciones que vamos a ver, de algún modo, alude a una afirmación de libertad cristiana. Y Lutero lo toma leyendo a Romanos, a Pablo. Y en Romanos 1:17,
Porque acuérdense, ¿qué pasaba con Lutero? Lutero estaba atormentado por sus pecados, atormentado por su superstición, atormentado por una cantidad de cosas. No fue fácil la vida para Lutero. Su papá era un minero, su mamá venía de una familia acomodada, pero entonces Lutero se expone con su papá a ese trabajo. El sueño de su papá era que Lutero se hiciera un abogado, y sin embargo Lutero, después de este caso con el trueno ese que lo asustó, él cumple y se va al monasterio, se hace un monje agustino. Y estando allí, unos documentos que él escribe luego dicen que tanto fue su descuido, no se arropaba en las noches, se confesaba 5, 6, 7, 8 horas. La gente ya estaba cansado. El tutor espiritual decía: oye, pero este Lutero sí reza y sí ora. El hombre andaba en una búsqueda espiritual. Él quería, el dilema de Lutero era cómo sentirse perdonado y cómo encontrar la salvación de su alma. Eso lo atormentaba. La imagen que tenía de Dios era una imagen mala. Su maestro le pegó mucho. El maestro dice que lo castigaba y lo laceró, y le pegó muchísimo. Su papá era un hombre muy, muy severo y muy distante. Y yo pienso que todas estas cosas de vivencia, de carencia, sus amigos se le murieron joven por una peste que barrió prácticamente la mitad de su pueblo, y Europa sintió la peste bubónica esa, y mucha pobreza. Entonces todas esas cosas, iba caminando y veía a la gente y cómo los opresores trataban mal a los pobres. Todo eso le causó un gran problema. Entonces se fue de monje, no funcionó, estaba atormentado. Y entonces, ¿cómo hacemos con este Lutero? Vale, le dijo: vamos a darle un viajecito a Roma, que es la ciudad celestial, porque Roma era el imperio. Imagínense la iglesia. Cuando Lutero va a Roma y ve semejante desastre de la corrupción del clero, haciendo negocio, vendiendo indulgencia, teniendo botiquines y taguares, ese tipo de cosas, y el hombre vino decepcionado y vino más triste todavía. Entonces le dijeron: ¿qué hacemos con Lutero? ¿Qué se les ocurrió? Vamos a enviarlo a dar una clase a Wittenberg, allá en su universidad, a que enseñe Biblia. El primer libro que enseñó Lutero, ¿cuál fue? Salmos. Y luego lo pusieron a enseñar Romanos. Y leyendo Romanos con Romanos 1:17, fue contundente cuando le dice ahí: el justo por la fe vivirá. Hermanos, se le cayó el peso al hombre. Él entendió que no necesitaba pagar ninguna indulgencia, que no necesitaba agradar ni a su tutor, ni hacer penitencia, ni hacer peregrinaciones a Roma, ni hacer ritos, ni lacerar su cuerpo, ni hacer oraciones largas. Él entendió que la suficiencia del sacrificio de Cristo era más de lo que cualquier humano podía hacer. Entonces él comenzó a promover esto, y a él se le unieron Zwinglio, Calvino y otros más, y entonces eso comenzó a avanzar, hermanos. Ginebra, Escocia, Francia y todos esos lugares, y hasta llenar toda Europa. Y después, cuando comienza y nos traen a estos contextos el tema de la reforma, entonces la libertad cristiana debe fungir como lente. Lutero se sintió libre, y de hecho la palabra Lutero significa libre. Su apellido significa libre. Y él le gustaba, como un juego de palabras, firmar Lutero el libre, porque se sintió libre ya. Ya no tengo que agradar a nadie, ni un papa, ni un sistema. Ya no me debo a eso, me debo a la gracia, me debo a Cristo, me debo a su palabra. Fue un acto de liberación que Lutero experimentó. Pasamos. Y aquí, leyendo Romanos, me dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como a esclavo para obedecerlo, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado viniste a ser siervos ¿de quién? De la justicia. Vamos a otro pasaje en Gálatas. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a ningún yugo de esclavitud. Llámese doctrina, llámese sistema, llámese pape, llámese pastor, llámese denominación, llámese quien sea. El cristiano fue llamado a ser libre. Y la libertad, Lutero la entendía como dos cosas: somos esclavos de todo y de todos para servir, pero somos libres de todo. No nos sometemos a nadie para hacer conservilismo. Miren la paradoja. La libertad en Cristo es servir a todos, nos debemos a todos. Pero la libertad de Cristo es no llegar a ser serviles de nadie, ser esclavo de nadie, sino del Señor. Así lo entendía Lutero. Pasemos, por favor, porque llegamos entonces a las olas de la reforma, que son solo gracia o solo gratia, por el latín, solo escritura, solo Cristo, solo fide
y solo la gloria la merece Dios. Quiero que veamos un poquito, pasemos, porque me atrevo a proponer esto. Esto lo hice, espero desarrollarlo, y estoy tratando para explicar un poco lo que significa sola, que sola se escribe con S de suficiencia. Creo que cuando Lutero y los reformadores, todos, porque a Lutero se le atribuyen 4 de las 5 solas, cuando él habla de las solas es que está diciendo que esto es suficiente. Esto es suficiente, o sea, tiene la virtud de Dios para obrar lo que se necesita. Y no hay que añadirle, no hay que ponerle más, tiene la suficiencia de Dios. Creo que sola también se escribe con ese de sanar o subsanar. En ello, que son las solas, tenemos la virtud y el poder de Dios para sanar nuestros pecados, para sanar nuestras llagas, para sanar nuestras males, para sanar la injusticia. Y tenemos la S también de singularidad, o sea, no hay quien se le compare, es único, y S también de solidaridad. Dios en Cristo se solidariza con nosotros, con nuestros pecados, carga nuestra culpa, asume nuestra transgresión, nos libera, se identifica con nosotros y nos llama a nosotros también a hacer lo mismo. Examinemos rápidamente cada una. Las solas de la Reforma, y comenzamos con solo gracia. Efesios 2, 8 al 10 lo conocemos. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Entonces, lo que más necesito solo es posible ¿en quién? En Dios por medio de Cristo. No lo puedo pagar ni comprar. No lo puedo pagar ni comprar. Por eso es gracia. Gracia significa ¿qué? De balde, gratuito. Dios me lo da. Yo no necesito comprarlo. Y es por eso que me preocupa algunos enfoques a veces, hermanos en la iglesia que han aceptado a Cristo y viven esclavos todavía, creen que tienen, que agradan a Dios por sus penitencias evangélicas, por hacer esto, por dejar, díganme aquellos que quieren manipular al Señor porque ayunan más o porque diezman más. O sea, no necesito hacer nada, ni para ganar la salvación, ni para conservarla. Solo la gracia me lo otorga. Y decimos aquí que no hay en mí, ni en nadie, ni en nada más suficiencia para mi salvación. El regalo es Dios mismo en Cristo dándose por mi completa redención. Y esta dádiva es ¿qué? Gratuita, más no barata. Por gratis no significa que no cuesta nada. Aquí en esta vida que Dios creó no hay nada gratis. El asunto es determinar quién lo está pagando. Y la salvación mía es gratuita, pero ¿quién pagó por mí? Dios en Cristo en la cruz del Calvario por mis pecados. Y Él me lo ofrece a mí. Lo único que yo tengo que hacer ante esa gracia que es recibirla. Debo corresponderle ¿con qué? Con gratitud. ¿Con qué más? Con una vida de pureza, con una vida de obediencia y una vida de servicio. Y decir, Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque lo que no podía ni comprar ni ganar, tú me lo diste de balde como un don de mi salvación. En segundo lugar, tenemos la sola escritura y ahí vemos que los reformadores sostuvieron eso y nosotros lo rescatamos. Esto nos recuerda, hermano, volver a la Biblia. Así como el Renacimiento intentó volver a los idiomas clásicos y a las artes griegas y anteriores, la Reforma religiosamente es un volver ¿a qué? A la Biblia. Es un volver a la palabra. No es la tradición de la iglesia. No es la interpretación de nadie. No es lo que impone, es cátedra a un líder religioso. Llámese papa, llámese pastor, llámese quien sea. O sea, yo me debo principalmente a la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios. Fue inspirada por Dios y por tanto tiene el poder y la virtud de Dios para obrar mi conversión, obrar mi convicción y obrar mi conducción santa. Todo lo encuentro en la palabra de Dios. No hay voz, opinión, interpretación, tradición humana que se le iguale y menos que supere a la palabra de Dios. Ella es revelada, inspirada y autoritativa para todo tiempo y cultura. No cambia. Los principios de la palabra de Dios son eternos. El cielo y la tierra pasan. La palabra de Dios permanece para siempre. Y es por eso que nosotros nos remitimos a ella como la fuente de cómo vivir. ¿Surgen nuevas preguntas? ¿Surgen nuevos problemas? Sí. Pero la palabra nos sigue dando los principios y la sabiduría para saber cómo responder a cada cosa. Si quitamos la Biblia, hermano, dejamos de ser la comunidad del libro. Y es un gran compromiso. Y decimos aquí que nuestro reconocimiento y obediencia no excluye el valor del estudio responsable y su aplicación fiel en cada generación. Hay quienes han dicho que solo escritura significa que no tengo que estudiar. No es eso. Hay que escudriñar las escrituras. Hay que interpretar, hay que verificar. Pero al final lo que yo crea no va a ser por el comentario, no va a ser por la tradición que hice, la revisión de la historia, no va a ser porque alguien lo... Sino cuando yo ¿qué?
Lo someto a la Escritura, lo filtro por la palabra. Al final es la palabra la que determina lo que creo y vivo. Pasamos a la tercera. Solo Cristo, o únicamente el eterno Dios que se hizo hombre, tuvo la capacidad, por un lado, de identificarse en su naturaleza humana ¿con qué? Con mi miseria. No hay nadie que pueda identificarse con mi condición de miedo, de temor, de pecado, de indignidad, como lo hizo mi Señor Jesucristo. Pero no hay nadie que tenga los dones del Padre, porque en Él habita corporalmente ¿qué? La plenitud de la deidad. Solo Cristo, que se hizo hombre, tiene todo lo de Dios para poder salvarme y reconciliarme con el Padre. Solo Él habitó en la eternidad, se hizo como nosotros, tomó nuestro lugar en la cruz, fue levantado de la muerte, vive y reina para siempre. Cristo es nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro modelo y nuestro modelo de vida. Solo Cristo. Él es la cabeza ¿de quién? De la iglesia. Así que aquí no tenemos, pero ¿quién es la cabeza? Una vez entró en calabozo un vecino buscando a la dirigencia y dijo: ¿dónde está aquí el chivo que más mea? Y me disculpan la expresión. Lo dijo así, estamos en el llano. Una expresión vulgar. Pero él estaba buscando quién era el que mandaba ahí. Y la gente no puede entender. Por eso le preguntan a la tradición bautista: ¿pero quién es el líder mundial de ustedes? Dicen: no, nosotros no tenemos un líder mundial, no tenemos una cabeza. Las iglesias tienen autonomía y tienen interdependencia con las demás iglesias y tratamos de que Cristo sea el Señor. Pero seamos honestos, hermano, a veces se levantan castas dentro de nosotros, que son los privilegiados, que son los que mandan, que son los intocables, o que son las personas que los demás adoran o siguen. Mucho cuidado. El desafío de toda comunidad evangélica es recordar que solo Cristo tiene el poder para salvar, solo Cristo tiene la dignidad para ser adorado y solo Cristo representa para nosotros el modelo a seguir. Seguimos entonces con sola fe y aquí encontramos la respuesta apropiada a lo que Dios nos ofrece en Cristo, que es la salvación, que es una vida abundante, que es una esperanza eterna, que es una vida aquí digna de ser vivida. Entonces, que cuando hablamos de fe tiene varias cosas que nos enseña la Biblia. Implica creer, implica confiar y implica dedicarnos a Él. Fe no solo es la fe salvadora, que ocurre una sola vez y para siempre. Fe es la fe de confianza de todos los días, pero fe es también la dedicación. Yo le tengo fe, yo me dedico a Él para obedecerlo por siempre. Y aquí decimos que la fe de la Reforma no es fe en la fe. ¿Me están captando? No, lo importante es tener fe. No. Lo importante es en quién yo tengo la fe, en quién yo la pongo. Y la fe no se pone en cosa, ni en persona, ni en idea, ni en sistema, ni en libro, ni en organización, ni en denominación. Como dice un himno: mi fe descansa en buen lugar, no en una religión. Mi fe descansa ¿en quién? En las virtudes de Cristo, en el poder que Él tiene para sostenerme. Yo creo eso. Como Él se levantó de los muertos, yo creo que también me voy a levantar. Yo tengo fe en Él. Por eso que lo amo, por eso lo sigo, por eso lo sirvo. No es por obras, hermano, pero sí para obrar. Y así lo aclaramos. Y finalmente llegamos a solo la gloria a Dios. En Romanos 1:23 acusa a la gente que por el pecado cambió la gloria incorruptible de Dios por la gloria corruptible de las criaturas. Y comenzaron, en vez de rendirle culto al Creador, comenzaron ¿a qué? A adorar a las criaturas. La sola de la gloria a Dios, soli deo gloria, en latín, nos previene, como veremos luego, de las idolatrías abiertas o solapadas. Darle la gloria a Dios es una cuestión de lealtad solamente a Dios. Yo no le debo mi lealtad a más nadie, sino al Señor. Y juzgo todas las cosas desde mi lealtad al Señor. Por eso es que yo he dicho que nuestra presencia en el mundo es por el compromiso con el Evangelio y con la gloria de Dios. En el momento en que la cambiamos, nos desviamos. Si yo quisiera agradar a los hombres, dice Pablo, ya yo no sería ¿qué? Siervo de Jesucristo. Si yo no busco la gloria de Dios, sino la gloria de hombre, entonces yo no sería siervo de Jesucristo. ¿Qué más decimos aquí? La dignidad del Dios Trino le hace único, merecedor de toda honra. Su gloria debe ser el motivo principal de todo cuanto somos, tenemos y hacemos. Vivimos para qué. ¿Cuál es el motivo superior de un cristiano? Vivir para la gloria de Dios. ¿Y qué significa eso que suena abstracto? Es para honrar sus virtudes, para honrar su grandeza, para debernos a lo que Él es, que más nadie se le compara. No nos debemos a persona alguna, viva o muerta.
Nuestra lealtad completa es al Dios creador, redentor y sustentador, no a autoridad, sistema, idea o estructura temporal alguna. La gloria es para Dios. Y termino con esto. Pasemos a ver, creo que estaba allí lo teníamos todo eso. Pensé que había otras cosas más, pero bueno. Hermanos, miren ustedes algunas cosas que voy a sugerir. Otra enseñanza que surgió de la Reforma fue el principio del sacerdocio universal de los creyentes. Algunos lo ponen también como una afirmación protestante, que significa que gracias a lo que Cristo es e hizo por nosotros de abrir el velo, y nos abrió ¿qué? Entrada libre a la presencia del Señor. Todo cristiano ahora es ¿qué? Un sacerdote. Y el sacerdocio tiene un doble movimiento. ¿Cuál es? Yo represento a los hombres y llevo sus clamores a la presencia ¿de quién? De Dios, pero represento a Dios, su voluntad y su mensaje, y se le digo ¿a quién? A los hombres. O sea, no necesito de mediación de iglesia, de sistema, de sacramento. Por cierto que la palabra sacramento viene del latín sacra, sagrado o santo, y mento, medio. Así que sacramento es supuestamente un medio que confiere gracia. Nosotros tenemos un solo sacramento y es Jesucristo. Concedido el permiso para salir de Worms, Lutero partió a Wittenberg en la mañana del 26 de abril de 1521 vía Frankfurt, bajo la protección imperial de un salvoconducto. Pero aunque tenía prohibido el reformador enseñar, el 1 de mayo predicó en Hersfeld, y el día siguiente en Eisenach, la ciudad de su familia, y el 4 de mayo predica al aire libre en Mora, la ciudad natal de su padre. Lutero estaba poco preocupado por el juicio de los hombres, solo temía al juicio de Dios, por lo que estaba dispuesto a defender lo que había creído incluso con su vida. Durante el viaje de regreso, el 28 de abril, escribió una carta dirigida a Carlos V, la que nunca llegó a las manos del poderoso emperador. En ella le recordaba la posición que había adoptado en la dieta. Dado que he basado mis libros en claras y verificables enseñanzas de las Escrituras, no puedo ceder a este pedido de retractarme en ningún sentido. No era justo ni adecuado negar la palabra de Dios y revocar mis postulados. Mi conciencia estaba cautiva de la palabra de Dios. Tras la condena, mediante la cual se declaraba a Lutero como un proscrito y un hereje, se hacía evidente la necesidad de proteger al profesor de Wittenberg. Ese escondite para Lutero pronto sería provisto por el protector del reformador, Federico de Sajonia, quien organizó un secuestro ficticio conforme a lo acordado previamente. El día 4 de mayo, tras tenderle una emboscada en su camino hacia Wittenberg, Lutero fue llevado sano y salvo al castillo de Wartburg, en Turingia, llegando a altas horas de la noche del mismo día y permaneciendo allí hasta el 6 de marzo de 1522. Para la seguridad de Lutero, el plan incluía el uso de una capa, una barba crecida y el seudónimo de Junker Jock o Caballero Jorge. El secuestro organizado por el príncipe elector el 4 de mayo garantizaba la seguridad de Lutero, haciéndolo desaparecer del mapa por un tiempo. Pero esta acción del elector Federico servía para protegerse a sí mismo, ya que así no quedaría comprometido por proteger a un hereje. Además, Federico no se vería en una posición comprometedora frente al emperador Carlos V, dado que era responsable de cumplir los términos del Edicto de Worms. La noticia de la desaparición de Lutero comprometía la paz en Wittenberg. Muchos consideraban que Lutero había sido asesinado, e incluso había rumores de que lo habían matado por orden del Papa y del emperador. El pintor Albert Dürer escribe en su diario el 17 de mayo: ¿Vive todavía? ¿Le habrán asesinado? Si le han matado, ha sucumbido a la muerte por la verdad cristiana. ¡Oh Dios! Vuelve a darnos un hombre semejante a este, que inspirado por tu espíritu reúna los restos de la Santa Iglesia. Esos meses aislado en el castillo no fueron un descanso sabático para Lutero. Durante este periodo finalizaría su trabajo sobre la cuestión del libre albedrío y también publicó un trabajo sobre la confesión. Además realizó exposiciones de algunos salmos y una traducción del comentario sobre el Magnificat de Lucas. Durante el verano estuvo trabajando en el Apostillas en alemán, una serie de sermones explicativos
para predicadores y un conjunto de lecturas litúrgicas de la Escritura para Navidad. En noviembre de 1521 termina el escrito, El juicio de Martín Lutero sobre los votos monásticos, obra dedicada a su padre Hans, que siempre se había mostrado decepcionado de su hijo por dedicarse a ser monje. Durante este periodo, en el castillo de Wartburg, el reformador escribe también sobre el abuso de la misa, escrito que tuvo mucha repercusión. Pero la obra maestra fue la traducción de todo el Nuevo Testamento al alemán, trabajo que apareció en septiembre de 1521. Para esta traducción, Lutero empleó la segunda edición del texto griego que había publicado Erasmo de Róterdam en 1519. Pero Lutero no podía confiar en realizar una buena traducción en el aislamiento del castillo. Así que durante el tiempo de la traducción se internaba en las plazas y mercados para escuchar a la gente conversar, de que su traducción no perdiera la oportunidad de hablar el lenguaje del pueblo. De esta manera logró en 11 semanas la traducción del Nuevo Testamento, del griego al alemán que hablaban las personas del común. ¿Qué piensas? ¿Crees que necesitamos dejar nuestra comodidad para el beneficio común de la iglesia? ¿Crees que necesitamos conocer el lenguaje de las personas a las cuales les llevamos el mensaje? Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor, que Jesús nos ve. Soberano, Cristo al frente va y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor Jesús nos ve. Muévase potente, muévase potente, la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, vamos hoy en pos, somos solo un pueblo y uno es el Señor, una la esperanza, uno nuestro amor, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Sin temor alguno, porque Jesús nos ve. Amén, amén. Gloria al Señor. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará, será nuestro refugio. Con furia, con afán, el enemigo está, sus armas dejan ver, astucia y gran poder. ¿Quién podrá darnos libertad?